universidades a nivel nacional. Tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el entorno de aduanas. Espero que sepan aprovechar su presencia del doctor, no duden en consultar cualquier duda, el doctor va a saber solucionar y resolver sus dudas. Sin más preámbulos, quiero que reciban un poco de aplausos al doctor Javier Yaque. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya podemos empezar. Qué bueno. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya podemos empezar? ¿Ya estamos? Listo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Incoterm. Incoterms. Ya, vamos a empezar a desarrollar el capítulo vinculado a los Incoterms. Hay algo de comentarles, ¿ok? Ya se empezaron a filtrar las primeras modificaciones de la nueva versión de los Incoterms 2020. Ya se empezaron a filtrar y empezó ya a salir ya en los medios académicos qué es lo que se viene para el año 2020. ¿Y por qué es importante saberlo por anticipado? Porque para nadie es un secreto que la Cámara de Comercio Internacional de París ha ido modificando los Incoterms cada 10 años. Miren, la versión anterior fue la del 2000, luego vino 2010 y ahora 2020. Así es. Se ha puesto una meta a la Cámara de Comercio. Cada 10 años se está actualizando los Incoterms. Y entonces, todo hace suponer que en el 2020 estaremos estrenando una nueva versión. Es más, incluso el próximo año se va a publicar ya el manual original en 2 idiomas, inglés y francés, de la versión 2020 de los Incoterms. Se va a hacer con ocasión de la celebración del primer centenario de la fundación de la Cámara de Comercio Internacional de París. Va a cumplir 100 años de fundado y se han hecho una serie de eventos académicos, culturales para festejar este acontecimiento. Una de esas fechas se va a dedicar a dar a luz, presentar oficialmente en sociedad la versión 2020 de los Incoterms. Pero ustedes lo van a tener hoy en primicia, así que siéntanse privilegiados, ¿ya? Empecemos. Para hablar de la próxima versión de los Incoterms, lo primero que tenemos que mencionar es lo siguiente. Miren, ¿quién hubiera pensado, quién hubiera imaginado que un grupo de acrónimos de solo 3 letras tendría tanto impacto en el desarrollo de relaciones comerciales internacionales? ¿Quién se hubiera imaginado en el año 1936, hace mucho tiempo atrás, ¿no?, que solo 3 letras iban a revolucionar toda la forma de hacer negocios y comercio? Es tan interesante los estudios que han hecho a nivel de la Cámara, que a pesar de que los Incoterms no son un tratado internacional, no son un acuerdo, no son una norma internacional, no son un código internacional, el Perú no tenía necesidad de suscribir y adherirse. Ningún país se adhiere a los Incoterms, ¿ok? No son ningún tratado. Sin embargo, la costumbre, ¿ok?, ha permitido que a lo largo de todo el planeta las transacciones comerciales se hagan invocando los Incoterms por temas de costumbre.
Y además, por su efecto práctico. El Incoterm tiene un efecto eminentemente práctico. Recoge con bastante claridad los usos y costumbres en el comercio. Entonces, quienes se dedicaron a pensar después de la Primera Guerra Mundial en cómo hacer para estandarizar el comercio, quizás no se imaginaron hasta dónde podía llegar. Increíble, ¿ok? Hoy, todas las transacciones comerciales en el planeta se desarrollan en función a los Incoterms. Todas, ¿ya? Los términos internacionales del comercio han llegado a posicionarse en todos los contratos de compra-venta internacional. Y entonces empezamos otorgándole nuestra más sincera gratitud a ese gran grupo humano de profesionales, técnicos, funcionarios de la Cámara de Comercio Internacional de París, quienes a finales de la Primera Guerra Mundial tuvieron la feliz decisión. ¿Funciona o no funciona? A ver, por favor. Ya, qué raro ese. Quienes tuvieron la feliz decisión de fundar la Cámara de Comercio Internacional de París. Ellos tuvieron esa decisión, ¿ok? Decidieron fundarlo. Adelante. Con esa decisión de fundar un organismo tan importante, es que hemos empezado nosotros a desarrollar una serie de iniciativas. La Cámara de Comercio Internacional de París no solamente se dedica a aprobar los Incoterms, sino también ellos han publicado el folleto que regula las reglas uniformes para los créditos documentarios. Gracias. Los créditos documentarios. O el sistema de aseguramiento y garantía para las mercancías. Si uno entra a la Cámara de Comercio de París a través de la web, va a encontrar que hay documentos que son de mucho uso en las transacciones comerciales. Y están entrando también al tema de los seguros del transporte marítimo. Así que hay que dar una revisadita, ¿ya? Entonces, miren ustedes, después de la Primera Guerra Mundial, en el mundo había caos. Ya no había reglas para gobernar el comercio. Y estos empresarios industriales, comerciantes, que fundaron la primera Cámara de Comercio Internacional de París, tuvieron la oportunidad de crear un estándar para la industria, conocido hasta el día de hoy como los términos internacionales de comercio, Incoterms. Ellos fueron los creadores, ¿ok? A ellos nuestro más ferviente homenaje y gratitud por lo que hicieron, ¿ok? Ahora bien, qué bonito, sí funciona. ¿Qué son los Incoterms? Son reglas internacionales para interpretar los términos comerciales, tales como el establecimiento de algunos derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compra-venta. Ojo, dice algunos derechos. ¿Eso qué significa? Que no todos los derechos y obligaciones del comprador y vendedor están en los Incoterms. Ojo, hay que empezar diciendo algo que es una verdad absoluta, ¿ok? Los Incoterms no reemplazan al contrato de compra-venta internacional, no lo reemplazan, no sirven para reemplazarlo, sino lo complementan el contrato de compra-venta internacional, ¿ok? En ese sentido, lo único que hacen los Incoterms es verificar en qué momento se produce la entrega de la mercancía. Y todos los países del mundo, en calidad de vendedor o comprador, pasan por este escenario, ¿ok? Tenemos un fabricante, un transportista local interno que lleva la mercancía a una terminal, ¿ok?, de carga. Tenemos una aduana de exportación, ante quien se hace los trámites de exportación. Tenemos un medio de transporte sobre el cual se coloca la mercancía y luego recorremos el mar o el espacio aéreo. Y llegamos a destino, descargamos la mercancía en una terminal. Miren, una vez descargada la mercancía, puede estar en zona primaria aduanera y es la aduana la que permite el trámite de la importación para el consumo. ¿Ok? Culminado el trámite de la importación con el levante, yo puedo retirar la carga y con flete interno llevarlo hasta la tienda del comprador para que este se convierta en una oportunidad comercial de negocio. Y entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el drama? Que la carga se puede entregar en cualquiera de estos lugares. Y depende de dónde pacten comprador y vendedor la entrega de la carga para que le transfieran el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Lo que puede ocurrir con la mercancía, ¿no es cierto? Puede ser sujeto a pillaje, se puede destruir, puede tener un problema de repente de embalaje o simplemente se puede perder en el camino por error del transportista. Entonces la pregunta es, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? La respuesta es, depende del Incoterm que hayamos notado. Porque el Incoterm lo que pretende fijar es el punto de entrega.
Y cuando fija el punto de entrega de la mercancía, lo que está haciendo es entregando la responsabilidad del vendedor al comprador. Así es como deben entenderse los Incoterms. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de los Incoterms? Establecer un conjunto de reglas internacionales para disminuir o evitar los riesgos que se producen por la incertidumbre de interpretar los contratos. ¿Qué ocurre con un contrato? Cuando existe incumplimiento de obligaciones, cada parte intenta salvar su responsabilidad y cada parte contrata a su abogado. ¿Y qué fama tenemos los abogados? La mejor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma que tenemos los abogados? También es cierto, pero también es verdad que interpretamos las normas, ¿sí o no? Interpretamos los acuerdos y tenemos diferentes lecturas. Claro, decimos, no, por si acaso, si ponen compra y la I significa conjunción, es decir, tiene que estar las dos responsabilidades, si no, no se cumple. Y se dice compra o es disyunción, es uno de los dos, no puede ser los dos. Ese tipo de disquisiciones hacen que el contrato se vuelva una incertidumbre para interpretar. Y entonces los Incoterms dicen, basta ya, no más interpretaciones antojadizas, porque cada uno interpreta de acuerdo a su interés, ¿no? Claro, para evitar este problema, los Incoterms de manera técnica, profesional, nos van a indicar cuál es el momento de la entrega y en qué momento el vendedor se libera de responsabilidad y lo que ocurra de aquí en adelante es de absoluta responsabilidad del comprador. ¿Ok? Para eso tienen los Incoterms. Entonces, eso evita cualquier tipo de malentendido. ¿Qué significa un malentendido? El hecho de que cada una de las partes entienda por separado de manera unilateral que el contrato dice algo que nadie está viendo. ¿Ok? Entonces, si hay una disímil interpretación, una interpretación equivocada, un malentendido, un proceso judicial, un proceso arbitral, ¿ok? Que en el fondo lo único que generan son pérdidas de tiempo y dinero. Cuando uno va a un juicio, lo que pierde es tiempo y dinero. Claro, por eso es que en el comercio internacional nadie va a juicio, nadie busca un juez. ¿Cómo se resuelven las controversias en un contrato de compra-venta internacional? Con el arbitraje internacional. El arbitraje es más rápido. El arbitraje está sujeto a reglas inmediatas. El arbitraje no permite resolver necesariamente con sentido de justicia, sino por equidad. ¿Es lo mismo justicia que equidad? No. ¿En qué se diferencia? Vamos, ejemplos. A ver, ¿en qué se diferencia justicia o equidad? Empecemos, ¿ya? Ya, vamos a empezar. Con ejemplos aprendemos. ¿Ok? Ya está. Les presento a... ¿Cómo te llamas? Eduardo. ¿Eduardo qué? David. Eduardo David. Eduardo David, ¿ok? Nació en la ciudad de Lima. Pero sus padres son de la ciudad de Huancavelica, Arequipa. Huancavelica. Son de los portugueses de Dios. ¿Ya? Iba a ser bullying ya. Entonces, sus padres son de Huancavelica. En Huancavelica, durante muchos años, sus padres se convirtieron en latifundistas. Tienen hectáreas de terrenos de cultivo. Se dedicaban a la agricultura. Tenían gente agricultora bajo su mando. ¿Ok? Y sus padres, hace tiempo atrás, le cedieron por herencia esas tierras. Pero Eduardo hace años que no va a Huancavelica. Porque él nació en Lima, y el limeño más amorrero. ¿No es cierto? Él va a Huancavelica solo a tomarse una foto nada más. Pero un buen día, ¿okay? Ahora que se acerca el feriado largo por fiestas patrias, decide ir a recorrer sus campos, sus tierras, ¿ya? Y se da con una enorme sorpresa. Al llegar a la zona donde están ubicadas sus hectáreas, que tenía en fondo, recuerdo, su padre le dijo, mire Eduardo, cuando yo no esté aquí, esto es tuyo. Tú vas a ser el capataz y en tu caballo vendrás todas las mañanas y meterás chicote, látigo, a todo para que empiecen a trabajar, a arar, a sembrar, a hacer el deshiervo y a producir todo lo que el Perú necesita para su consumo. Eduardo fue con esa idea, fue contento, preparado. Y se da con la sorpresa que en esas tierras hay nuevos dueños. Hay personas que ya viven ahí hace 5, 6, 10 años. Es más, cuando a él se lo entregaron, eran campos de cultivo, que lo único que los separaba eran los surcos por donde pasaban los canales de regadío para abastecer de líquido elemento, el agua vital para sus tierras. Hoy hay vistas, veredas, hay alumbrado público, hay wifi,
Y entonces Eduardo se queda totalmente sorprendido y dice, ¿qué pasó? Y me llama. ¿Ok? Llama a Lima desesperado. Me dice, doctor, ya salió sus eficientísimos servicios como abogado. Muy bien, Eduardo, ¿de qué se trata? Me acaban de despojar de todas mis tierras, mis herencias. Es un mundo de plata que estoy perdiendo. He ido a tocar cada una de las puertas y los que están ahí me han lanzado los perros. ¿Tú quién eres? Me han dicho. Me han votado. Muy bien, Eduardo. ¿Tienes el título de propiedad? Claro, tengo el título de propiedad. Escrito en notario público por un anticipo de legítima herencia. Lo tengo inscrito también en el Ministerio de Agricultura, porque de acuerdo a la ley de aguas teníamos que inscribirnos para recibir el agua. Y además, tengo también los últimos autovalos que se pagaron. Muy bien, dije, no hay problema. ¿Qué camino quieres seguir? Desalójalos, échalos. Muy bien, no hay problema, lo haremos. Si apelamos a la justicia, ¿qué tengo que hacer? Irme a un juez civil, ¿sí o no? Con el título de propiedad y demandar el desalojo. Eso va a significar un drama, ¿cierto? El proceso judicial no es rápido, va a tener sus etapas, ¿no es cierto? Se van a tener que presentar también las apelaciones, va a haber audiencias, y va a pasar la vida. Mientras tanto, yo seguiré cobrando, obviamente. Va a pasar la vida. ¿Ya? Va a pasar la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a demorar mucho. Y digo, mire, Eduardo, hay una forma fácil de resolver esto, más rápido. Vamos a buscar un conciliador extrajudicial. ¿Ok? ¿Y por qué un conciliador extrajudicial? Porque queremos rapidez en la solución de este problema. Pero ojo, le dije, bueno, el conciliador no resuelve en base a justicia, sino en base a equidad. Así que no te sorprendas. Así dice, ¿cómo es? Vamos. Nos vamos al conciliador, el conciliador recibe nuestra petición, decimos que somos los dueños de la propiedad, tenemos los títulos, y hay personas que están ahí, y notificamos para que lo desalojen. El conciliador nos notifica a cada uno de ellos, ¿ok? Y convoca a una audiencia en la que vamos a estar los abogados de las partes que están usurpando el bien y nosotros que somos los propietarios. ¿Estamos? Y el conciliador no va a buscar el pleito, ¿qué va a buscar? ¿Qué significa conciliar? Llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? La conciliación es lo mejor de todo tipo de problemas. Ya está. Entonces, ¿qué va a hacer el conciliador? Va a proponer una fórmula conciliatoria. Y va a empezar diciendo esto. Mira, Eduardo. Le va a decir esto. Mira, Eduardo. Es cierto que usted es el propietario y es el dueño. Eso es verdad, nadie lo duda, están los títulos. Pero hace muchos años que ha descuidado tu propiedad. Es más, cuando a ti me entregaron en herencia, ellos eran terrenos de cultivo, eran terrenos eriáceos, algunos de ellos. No tenían los servicios que los propietarios hoy han invertido. Ellos han puesto pistas, han puesto alumbrado público, han puesto servicios básicos, está cálida, tienen wifi, tienen todo. Incluso, le dicen, cuando tú lo dejaste, el precio por metro cuadrado era $1.20. Hoy, el precio por metro cuadrado es $30.10. Y eso no es tu dinero, ellos lo pusieron. Entonces, así como tú quieres que te devuelva la propiedad, también tienes que ser consciente que gracias a su aporte, tu propiedad se ha revalorizado. ¿Qué te parece si hacemos una solución armoniosa que nos ayude a todos? Les propongo lo siguiente. Los que ahora usurpan tu terreno te van a pagar una cantidad, un monto que acordemos por el terreno, no por la construcción. Tampoco te pasa, a Dios te pertenece ningún ladrillo. ¿Ok? Obviamente no va a ser con el valor con el que lo dejaste, va a ser un valor un poco adicional, como para que se resarce en parte tu pretensión. Entonces Eduardo recibe la propuesta de cuánto le van a pagar por tu terreno. Nos ponemos a conversar los dos. Si le conviene económicamente, le decimos muy bien, aceptamos. Y en ese momento firmamos una fórmula conciliatoria mediante el cual le transferimos la propiedad a cada uno de los que están habitando. Ellos le entregan el cheque y nos regresamos a Lima a celebrar. ¿Por qué va a pasar con Eduardo? A él no le gusta porque america. Nunca más va a volver. Solo lo ha hecho fastidiar, ¿no? Pero necesita el dinero porque es el propietario, ¿cierto? Claro, es su derecho. Y entonces, ¿qué ha resuelto el conciliador? ¿Por justicia o por equidad? De equidad. ¿Qué es la equidad? Darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué es la justicia? Por justicia, si no vamos a un juicio, cuando el juez reconozca quién es el propietario, hay que traer policía y gente para sacarlos a golpes. Los sacamos a la fuerza y encima traemos los tractores y destruimos todo lo que han construido para que vuelva a ser todo terreno baldío. Eso, en el fondo, es justicia, pero también es pérdida de inversiones, ¿cierto?
y genera todo un problema. Entonces, en el tema de los Incoterms, lo que buscan los empresarios cuando tienen ambigüedades o disputas comerciales es resolver por equidad, no por justicia. Ningún proceso, ninguna desaveniencia o falta de interpretación de los contratos se resuelve en la vía judicial. Porque también la otra pregunta es, ¿y qué juez es el competente? ¿El juez del comprador o el juez del vendedor? No hay respuesta para esa pregunta, porque cada uno va a tratar de llevar a su sitio porque conoce su legislación y de repente le es favorable. Para evitar esos problemas es que existe el arbitraje internacional. ¿Ok? Y los Incoterms lo que pretenden hacer es prevenir esos conflictos, prevenir el arbitraje. ¿Ok? Ahora, si esa es la finalidad, entonces digamos que los Incoterms regulan fundamentalmente 4 aspectos. Primer aspecto, la forma y lugar en que se va a entregar la mercancía. Ojo, forma y lugar. ¿Ok? Lugar, Puerto del Callao. Forma, al costado del buque. ¿Qué Incoterm es? No, paz. El que va a desaparecer, paz. ¿Ya? Forma, otra vez, forma. Lo va a entregar sobre el piso para que venga el comprador y lo cargue. Lugar, en la fábrica del vendedor. ¿Qué Incoterm es? Export, qué fácil. Forma, lo va a entregar sobre el buque, en el puerto de destino, listo para descargar. Lugar, puerto de destino. ¿Qué término es? No. De nuevo, no respondan como robots. ¿Ya? Forma, voy a dejarlo, lo voy a entregar a bordo del buque. Lugar, puerto de destino, listo para descarga. ¿Qué Incoterm es? Puerto de destino, puerto de origen. Este es puerto de origen. ¿Ya? Muy bien. Entonces los Incoterms fijan forma y lugar de entrega. Pero también fijan transmisión de riesgos. ¿De qué riesgo estamos hablando? Pérdida de mercancías, siniestros, deterioros. También los Incoterms regulan quién asume el costo del traslado. ¿Eso qué es? Transporte, flete. ¿Quién va a pagar el flete? ¿Comprador o vendedor? Depende del Incoterm, ¿no es cierto? En un término CFR, ¿quién paga el flete? El comprador. ¿Comprador o vendedor? Comprador. Así me gusta que empiecen a dudar. Esa es la parte más bonita de este curso. ¿Ya? A eso han venido, ¿ok? Entonces, dependiendo del Incoterm, uno de los dos asumirá los costos de flete. ¿Se dan cuenta? Y lo más importante, ¿quién es el obligado a realizar el despacho aduanero de exportación y de importación? Por ejemplo, en el término export, ¿quién es el responsable de hacer el despacho aduanero de exportación? ¿Vendedor o comprador? Comprador. En términos CIF, ¿quién es el responsable de hacer el trámite de importación? Fabián, ¿quién es? Ajá. Comprador, ¿ves? Fabián sabe. ¿Qué no está matriculado en este curso? ¿Ya? Doctor Roger, pero en las reglas Incoterm mencionan que todavía no hay obligación de hacer el despacho en export por parte del vendedor. Claro, porque tiene que ir a recogerlo solamente, pero no lo está recogiendo para pasearse por el Perú, sino para llevárselo. Pero acá, yo me acuerdo que la otra está leyendo obligatoriamente, aunque utilice Segword, quien hace la declaración aduanera es el vendedor. Así es, y eso es por una sencilla razón. La legislación peruana no permite que el comprador, que no tiene domicilio en el Perú ni RUC, haga el trámite de exportación. Esa es una de las razones por las cuales el Incoterm Word está quedando en desuso. Y anuncio en esta tarde que nosotros vamos a eliminar el Word. Ahorita lo van a ver. Es uno de los términos que se eliminan para el 2020. El 2020 desaparece el Word. ¿Ok? Entonces tenemos 4 aspectos que regulan los Incoterm. ¿Estamos? Primer aspecto, la forma y lugar de entrega de mercancía. Segundo, la transmisión de riesgos. Tercero, quién asume el costo de traslado. Y cuarto, la obligación de realizar el despacho aduanero. ¿Ya está? Entonces, ¿por qué son importantes los Incoterms? Aquí está la respuesta, miren. Los Incoterms tienen que ver con costos, ¿ya? Riesgos y documentos. Costos, riesgos y documentos. ¿Qué significa esto? Que hay un momento en el cual hay que fijar
¿hasta qué momento factura o hasta qué cifra va a facturar el vendedor? Muy simple. Si hablamos en S-Word, el vendedor factura hasta aquí nada más, ¿cierto? Los costos hasta aquí. Si hablamos de DDP, hasta que llega al local, ¿cierto? Entonces estamos hablando de costos, riesgos y entrega de documentos. ¿Por qué es tan importante el capítulo de entrega de documentos en los Incoterms? ¿Qué sucede con las aduanas del mundo? Las aduanas no autorizan despachos aduaneros si es que no hay documentos. ¿Ok? Todavía estamos en la primavera del papel. Nos encanta el papel, ¿no? Por eso me emociona cuando en la puerta Fabián dice fóldere, separadas, ¿ya? Porque todavía vivimos bajo el imperio del papel, ¿ya? Pero poco a poco la sociedad está evolucionando, ¿sí o no? Poco a poco estamos entrando a la era digital, ¿ya? Y la era digital tiene un solo significado: ahorremos la cantidad de árboles que hay que talar para producir su papel. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Qué aspectos están fuera de los Incoterms? ¿Qué es aquello que de ninguna manera ha sido previsto por la Cámara de Comercio Internacional de París para que forme parte de la legislación o del ordenamiento técnico de los Incoterms? ¿Qué son los Incoterms? Un folleto, un documento técnico, una guía. Los Incoterms. Los Incoterms no son un acuerdo, son un tratado. Ergo, los Incoterms sirven para simplificar la vida al comprador y vendedor y revelar esos 4 aspectos que hemos mencionado. Pero hay temas que están fuera de los Incoterms y hay que decirlo de entrada. ¿Qué está fuera de los Incoterms? El vicio oculto de la mercancía. ¿Qué significa el vicio oculto de la mercancía? Imagínense ustedes, nuevamente Eduardo, que está de moda, ¿ok? Recibe aquí en el puerto del Callao su contenedor. Lo lleva al almacén, aún no ha numerado ninguna declaración, ¿no es cierto? Abre y se da con la sorpresa que lo que ha recibido no es el producto de la tecnología que él quiso comprar. Le enviaron una tecnología desfasada. ¿Eso resuelve los Incoterms? No. ¿Qué hacemos ante esa eventualidad? Vamos al contrato de compra-venta internacional, ¿no es cierto? Y vemos la forma de hacer el reembarque y la recuperación o indemnización por el daño, por el perjuicio. ¿Se dan cuenta? Los Incoterms no están para resolver los problemas del vicio oculto de las mercancías. Segundo, daños a terceros. Imagínense que la carga, otra vez, ¿qué ha traído Eduardo? Ha traído cilindros con una sustancia química para producir pinturas. Y resulta que en China, que es donde compró, embalaron como pudieron y producto del oleaje anómalo recorriendo, ¿no es cierto?, el extenso mar, el Océano Pacífico, cuando llegó al Callao se dieron con la sorpresa que algún lote de los cilindros había sufrido algún deterioro y esos líquidos químicos se habían esparcido. Y al esparcirse habían dañado otras mercancías de terceros y también parte de la nave. Y entonces la naviera le dice a Eduardo: me tienes que pagar. Por tu culpa tengo que gastar el doble para limpiar todo y recuperar todo lo que tus sustancias químicas, por ser mal embaladas, han generado dentro de la travesía. Y Eduardo puede decir: ya, el Incoterm quería bien esto porque yo no soy el culpable, ¿cierto? Jamás, ese tema no lo resuelven los Incoterms. ¿Ok? Ahí él tiene que entrar a los sistemas de seguros. Con los seguros, ¿cierto? Con los seguros o jugar. Tampoco tiene que ver con los delitos penales. Imagínense, llega la carga, Eduardo emocionado, abre. Dice: llegaron por fin los iPads que voy a vender. Listo. Contento, abre. Y además de los iPads, le han enviado droga sintética, pastillas de éxtasis. Pregunta: cuando el juez o el fiscal lo llaman a declarar y ordenan su captura, él puede decir: un momentito, ampay, me salvo. El Incoterm dice que yo no soy responsable. ¿Puede salvarse así? No, el Incoterm no lo va a salvar, sino un buen abogado. Luego, tampoco resuelven los Incoterms los problemas de los contratos en consignación. Cuando hablamos de contrato en consignación, ¿qué día es hoy? ¿Qué día de la semana? Sábado. ¿Qué ocurre por lo general los sábados en algunos conos de Lima? Polladas, parrilladas, frejoladas, cuyadas y otras hadas más. ¿Ya? Muy bien, el que organiza esa actividad lo hace para generarse algunos recursos, unos fondos, ¿sí o no? A veces por temas de salud, ¿no? O temas de repente de salvarse de un problema económico.
Pero la ganancia del que organiza está en la pollada, la cuyada, la lechonada o en el trago. En la cervecita, licor amargo, ¿no es cierto? Eres testigo de mi gracias. Ya. Pero tú sabes el día viernes, antes de que se inicie la pollada, ¿con qué set vendrán los comensales? ¿Sabes cuántas cajas o botellas vas a poder vender? No sabes. Y entonces, ¿cómo haces el negocio de la cerveza si no sabes cuándo vas a vender? Piden consignación. ¿Sabes que sí hacen polladas? Van al depósito y piden consignación. ¿En qué consiste pedir algún depósito que te entregue 30, 40 cajas de cerveza en consignación? Esa condición. ¿De qué es lo que organiza? Lo que se va a consumir se cancela ya al momento de devolver, ¿no? ¿Y lo que no se ha consumido? Se devuelve, ¿no? Se devuelve y no pasó nada. No pasa nada. Claro, así es. Entonces, si se trata de una mercancía que llegó en consignación, digamos en consignación, y por A o B no se está devolviendo a la cara que no se vendió, ¿no es cierto? O hay un tema de incumplimientos, eso no lo resuelven los Incoterms. De ninguna manera. Ahí los Incoterms no tienen nada que ver. ¿Ok? Tampoco los Incoterms resuelven el problema del contrato de transporte. Hola, adelante. Los Incoterms no resuelven el tema de me estás cobrando demasiado, ¿no? Me estás cobrando, además del flete, me estás cobrando todos los gastos administrativos que vas a tener en cada puerto. Y resulta que no soy el único que ha puesto su contenedor en tu barco. Hay cientos de compradores y vendedores que tienen sus contenedores ahí porque a mí me cobras todo. Muy bien, ese tema resuélvelo pues con el contrato de con tu BL, pero no lo va a resolver los Incoterms. ¿Ya? Tampoco el comercio electrónico, el comercio de bienes virtuales. ¿Ok? Ojo, los Incoterms sirven para el comercio de bienes tangibles. ¿Ok? Bienes corpóreos. ¿Ya? Por eso es que a los aduaneros, ¿cómo se les llama? Vistas, vistas. ¿Por qué se dice vistas de aduanas? Porque tienen que ver, no escuchar, tienen que ver. ¿Ya? ¿Qué significa ver? Verificar, controlar, fiscalizar. Y solo se puede ver aquello que tiene existencia física, ¿sí o no? Porque si no, yo les pregunto, a ver, ¿ustedes pueden ver a qué velocidad está pasando el WhatsApp que le acaban de enviar a un ser querido? No, si eso está en el ciberespacio. ¿Ok? Eso es comercio virtual. Los bienes virtuales no entran a la esfera de los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional de París ha hecho su precisión desde el primer día. En el año 1936, cuando sacó la primera versión, dijo: nosotros vamos a regular solo el comercio de bienes tangibles. ¿Ya? Tampoco los Incoterms resuelven cuál va a ser la ley o jurisdicción aplicable cuando haya incumplimiento del contrato y tengamos que demandar. El Incoterm no te va a decir: oye, ¿sabes qué? Tienes que irte al juzgado de Piura o tienes que irte al tribunal de un citral. No, eso no lo resuelve los Incoterms. Tampoco, y esta es la parte más curiosa, cuando leemos el manual de los Incoterms 2010, dice: este Incoterm no ha sido creado, estas reglas no han sido creadas para que se conviertan en base imponible para la tributación aduanera. Pero deja un punto aparte y dice: puede servir para determinar la valoración de la mercancía, pero no son base imponible, ¿no es cierto? Pero todas las naciones del mundo utilizan para cobrar los impuestos. ¿Y por qué lo hacen? Porque los Incoterms no son una norma, no son un tratado, no es algo obligatorio, ¿cierto? Los países, desde la soberanía que tienen para legislar en materia tributaria, pueden adoptar una medida u otra. ¿Ya? Son libres, son autónomos. En eso se basa la soberanía para legislar. Entonces, en el caso de los Incoterms 2010, decimos que establece algunas responsabilidades del comprador y vendedor, tales como cuál de las partes se responsabilidad por el transporte y el seguro, quién de los dos verá el transporte y financiará el pago de la póliza del seguro, cuándo el vendedor le va a entregar la mercancía al comprador, en qué fecha, y cuáles son los costos que asume el comprador y el vendedor. ¿Cuáles son los costos que asume cada pago? No establece responsabilidad sobre el precio a pagar ni el método de pago. El precio a pagar por las mercancías o la forma de hacer el pago, si es por transferencia, si es por crédito documentario, por carta de crédito o por triangulación a terceros, eso no lo determina el Incoterm. ¿Eso dónde está? Para eso hay una regla, ¿no es cierto? La regla 500 o la regla 650 sobre usos, ¿no es cierto?, de créditos documentarios o usos y costumbres como medio de pago. ¿Ya? Y obviamente los Incoterms no determinan la transmisión de la propiedad de la mercancía. La transmisión de la propiedad de la mercancía no está regulada en los Incoterms. ¿Dónde está regulada? En el contrato de compra-venta, en la factura comercial
y en la legislación de cada estado, de cada país, ¿ok? A donde va la mercancía. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta al elegir un determinado Incoterm? Primera consideración, tiene que ser apropiado para la naturaleza de la mercancía. ¿Ok? Depende del tipo de mercancía, elegimos el Incoterm. Tiene que ser apropiado a la naturaleza de la mercancía, dicen los expertos en el manual de Incoterm. O sea, quiere decir que los Incoterm se van a aplicar en función al tipo de mercancía que tengamos. ¿Ya? Segundo, que sea apropiado al medio de transporte que va a trasladar la mercancía. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque cuando revisemos la versión 2010 de los Incoterm, nos vamos a dar con la sorpresa que los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París han dividido los Incoterms en dos grupos. Los Incoterms que se utilizan para cualquier modo o medio de transporte, incluye el transporte multimodal, y los Incoterms que se utilizan solamente para el transporte marítimo o vías navegables interiores. ¿Se acuerdan? Entonces hay dos grupos. Eso significa que hay que elegir el Incoterm que sea apropiado al medio de transporte que va a trasladar la mercancía. ¿Ya? En tercer lugar, hay que tener en cuenta que el Incoterm que yo voy a elegir va a establecer responsabilidades que el vendedor esté dispuesto a asumir. No se trata de elegir cualquiera para salir del paso, no. El vendedor tiene que analizar cuáles son aquellas responsabilidades que sí está dispuesto a asumir. Por ejemplo, si el vendedor se compromete a enviar la mercancía bajo el término DAT, ¿ok? Si él acepta lo que le pide el comprador, que le venda las mercancías bajo el término DAP, significa que tiene que asumir todos los costos logísticos hasta el lugar de destino, ¿no? La terminal de contenedores en destino. Y si no tiene la logística, el transporte, los recursos, entonces tiene que evaluar si le conviene o no le conviene ese Incoterm, en este caso el DAP, ¿ya? Lo mismo ocurre con el comprador. El comprador, cuando acepte un Incoterm o elige un Incoterm, debe tener presente que ese Incoterm lo esté eligiendo en función a las responsabilidades que de manera económica, patrimonial y logística está dispuesto a asumir. ¿Ya? Estas son las recomendaciones básicas. Muy bien, ahora sí, empecemos a caminar, hagamos un repaso por la historia de los Incoterms, ¿ok? Para entender realmente qué pensaron las mentes más lúcidas, ¿ya? Los empresarios que por primera vez se enfrentaron al dilema de buscar una forma de sistematizar el comercio, de estandarizar los usos y costumbres del comercio. ¿Qué pensaron en esa oportunidad? Y entonces, hagamos un breve repaso por la historia para entender cómo es que llegamos al día de hoy. ¿Ok? Empecemos por el año 1923. ¿Ok? En el año 1923 se hizo el primer sondeo de los términos de intercambio comercial. ¿Ya? Después de la creación de la Cámara de Comercio Internacional de París en el año 19, ¿ok? Terminando la Primera Guerra Mundial, una de las primeras iniciativas que se tuvieron fue la facilitación del comercio. O sea, lo primero que se les ocurrió es, ¿qué te parece si empezamos de una vez a sentar las bases para crear reglas que todos los países cumplan, de modo que el comercio sea un poco más sencillo, más fácil, ¿ok? Y se libere de tantos papeles, tantos requisitos, tantos usos y costumbres totalmente diferentes en cada nación. Busquemos una forma de acercarnos a facilitar el comercio. Pero ojo, en el año 1923 no se movía la carga con tanta velocidad como ahora, ¿sí? Y no había tanto volumen o tonelaje de mercancía en el mundo. Es decir, el comercio internacional se desarrollaba de manera controlada. Es decir, los aduaneros podían contar el movimiento de la carga con los dedos de la mano, ¿sí? Porque venían pues uno al mes de repente, ¿ya? Entonces podíamos trabajar en este proyecto de facilitar el comercio. Era sencillo. A principios de los años 20, la Organización Mundial de las Empresas decidió entender estos términos de intercambio comercial usados por los comerciantes y se propuso una meta. Dijeron, ¿qué te parece si vamos recorriendo un grupo de países y vamos interpretando, conociendo los usos y costumbres que ellos tienen, la moda que utilizan para hacer los negocios internacionales y los tabulamos? A lo mejor vamos a encontrar una sorpresa. Todo el mundo hace lo mismo y entonces no hay necesidad de crear ninguna regla. Simplemente hacerlo público para que los que ingresan como nuevos, ¿no es cierto?, a incursionar en los negocios, sepan cuál es la regla que está de moda. Eso fue lo que se propusieron. Y entonces, ¿qué ocurrió?
hicieron un breve estudio y eligieron solo 6 términos, 6 Incoterms nada más, que eran los más usados en únicamente 13 países que fueron materia de estudio. Solo investigaron 13 países. Los resultados de este estudio fueron publicados en el año 1923 y ahí surgió la primera gran observación. ¿Qué encontraron en una simple revisión de solo 13 países? Que había una disparidad en la interpretación de los términos. Es decir, la cultura, los usos y costumbres, la forma en que cada nación desarrollaba los contratos de compra-venta variaba. Y cada nación quería imponer su regla. Y entonces visitaron 13 países y encontraron de los 13 países 6 formas comunes de hacer negocios. El resto eran formas que había que seguir investigando. ¿Ok? Eso fue lo que encontraron en el año 23. Luego vino el año 1928 y dijeron, vamos a mejorar ese primer estudio. 5 años después dijeron, hay que mejorar lo que se ha hecho hasta ahora, porque resulta que no podemos quedarnos con la duda, ¿sí? El ser humano tiene algo que lo distingue. ¿Cuál es? Su curiosidad intelectual. Todo ser humano es curioso intelectualmente. ¿Ya? Eso nos distingue del resto de seres vivos. Somos curiosos, somos inventivos, somos innovadores. Y entonces dijeron, a ver, ya que hay tantas discrepancias hechas en el sondeo inicial, ¿qué te parece si hacemos un estudio más grande? Porque a lo mejor los 13 países que elegimos, fuimos tan piñas, que justo elegimos los más problemáticos. De repente, si amplías a un universo de más países, vas a encontrar que sí hay reglas comunes y no hay de qué preocuparse. Y es así como ampliaron el estudio a 30 países. ¿Ok? Y entonces fueron revisando ya en un universo un poco más grande, en un universo de 30 países, que la propuesta inicial de los 6 términos de Incoterms era válida, que sí se repetía esos usos y costumbres en 30 países y que por lo tanto estaban en el camino correcto. ¿Ok? Esta es la del científico que hace experimentos, ¿no es cierto?, con una sola idea de encontrar la cura para una enfermedad. Al principio va a fracasar, ¿sí? Va a tener varios intentos fallidos, pero él se desanima. No, el ser humano nunca se desanima, siempre persevera. ¿Ok? Intenta. ¿Cómo definimos los optimistas al fracaso? ¿Cómo lo definimos? A ver, un optimista, ¿cómo define el fracaso? Como una nueva oportunidad de mejora. Así es. ¿Y el pesimista? Todo sigue igual. Todo sigue igual, con la pura estoy perdiendo mi tiempo. En lugar de escuchar a Magoya, que estuviera yo afuera con su voz. Esa es la del pesimista. La del optimista es: la vida está llena de Oportunidades. un conjunto de procesos e intentos. Y cada intento fallido, ¿qué hace? Te va acercando más al éxito. Por lo tanto, si alguna vez te equivocas y alguna vez al postular algún puesto te rechazan, no te desanimes. Es al revés. Ya te conocieron. ¿Ok? Ya se dieron cuenta de lo que se han perdido. ¿Ya? Y por lo tanto, también ya probaste, ya experimentaste tus habilidades, ¿sí o no? Y para la siguiente oportunidad te vas a presentar ya con más cancha, más experiencia, ¿sí o no? Porque ya conoces cómo es el proceso, ¿ya? Lo mismo hicieron los técnicos de la Cámara de Comercio de París. No se desanimaron. En su primer estudio terminaron totalmente preocupados. Tantas formas de hacer comercio. Esto es imposible de compilarlo y poner todo en un estándar y en un pequeño grupo de términos. Es difícil. No se desmayaron. Fueron de frente a ampliar el estudio a 30 países. Y entonces, después del año 28, se fueron al año 36. Año clave. 1936 es el año clave. ¿Por qué es el año clave? Porque ese fue el año en el que, habiendo terminado este estudio, publicaron por primera vez la regla de los Incoterms. Antes no lo habían publicado todavía. Lo tenían guardado y era su receta secreta. Seguían haciendo ensayos. ¿Ok? Seguían haciendo compilaciones y consultaban entre ellos. Y tenían sus dudas existenciales. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Ya? Pero en el año 36 se llenaron de valor. Dijeron, basta ya, hay que publicarlo, no podemos ocultar la verdad. Y lanzaron los primeros 6 términos. Paz, POP, CIF, CIF, FSHIP y XWay.
señoras y señores, había dado a luz la fórmula secreta para revolucionar los negocios en el mundo. Año 1936 fue el inicio de un proceso que hasta el día de hoy no se ha detenido. Es más, miren, más tarde, cuando estemos cerca de las 9 de la noche por ahí, ya les voy a contar que en mi último viaje que tuve a Europa, en agosto del año pasado, me fui hasta la Cámara de Comercio de París, y yo ahí encontré un letrero gigantesco que decía: aquí nos estamos preparando para los Incoterm 2020. Y me quedé helado. Dije, pero si recién estamos a 2017. Y seguí leyendo. Entré a la cámara y empecé a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué se apuran tanto? Nosotros hacemos estudios quinquenales, doctor Rollers. Esto empezó en 2015. Ya van 2 años de estudio. ¿Y cómo van los estudios? ¿Qué es lo que han encontrado ahora? Me dijo: usted es investigador, es docente, es alumno. Dije: soy Magoyas. Y entonces me contaron lo que les voy a contar ahora, ¿ok? De los términos que estaban eliminando y trayendo a colación. Y me propuse difundirlo. ¿Por qué? Porque en abril de este año ha habido una conferencia importante en España y en México. Y varios de los técnicos que forman parte de los grupos de trabajo ya anunciaron que vienen. Entonces confirmaron lo que yo vi en agosto. Y entonces, ya estamos listos. ¿Están preparados para saber lo que va a ocurrir? ¿A eso han venido, sí o no? Dulce, ¿a eso han venido? Bien, excelente. Ya está. Sigamos. En el año 1953, ¿ok? Que todavía ustedes no habían nacido, yo menos. ¿Ya? Porque yo todavía soy un millennial. Es más, yo siempre soy generación X, ¿sabes? ¿Ya? En el año 1953 empezó el boom del transporte ferroviario. Un año clave, ¿eh? Las grandes potencias empezaron, debido a la Segunda Guerra Mundial, terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue desastrosa, ¿sí o no? Murieron muchas personas, gente inocente, que murió en esa guerra injusta, infausta. Toda la guerra genera atraso, pobreza, destrucción y muerte, ¿ya? Es cierto aquello que dicen que la guerra, ¿no es cierto?, la declaran las personas adultas, los viejos, ¿no? Pero la pelean ¿quiénes? Los jóvenes. Por eso no a la guerra, ¿ya? En el año 53, ¿ya?, debido a la Segunda Guerra Mundial, todos los técnicos, los que estaban en la cámara haciendo estudios, ¿no?, estaban festejando los 6 Incoterm que habían sacado y estaban viendo qué más podían investigar. Tuvieron que ponerse el uniforme, un casco, un fusil, una bayoneta bien afilada e irse a defender sus tierras y su soberanía para enfrentar a un tirano. ¿Quién era el tirano de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era el tirano? Segunda Guerra Mundial. ¿A quién había que dominar? Que no pudo ganar en Rusia, ni siquiera en el último mundial. Alemania, Hitler, ¿se acuerdan? Alemania nunca ganó en Rusia, ni siquiera en este mundial. ¿Ya? Entonces, miren, después de la guerra ellos regresan, ¿no es cierto?, porque todo había sido suspendido por la guerra, y empiezan a reanudar sus investigaciones. Y la primera revisión de la red de Incoterm fue publicada en el año 53. En el 53 ellos retoman todo de los 50, 3 años después empiezan a publicar la nueva versión y debutan 3 nuevos términos de intercambio comercial del transporte. Después de la Segunda Guerra Mundial viene el boom del transporte ferroviario y surgen las nuevas reglas, DSP, ¿ok?, FOR y FOT. 3 nuevas reglas. ¿Qué significa esto, amigos? Que lo que hicieron los técnicos, empresarios y expertos de la Cámara de Comercio Internacional de París fue ir colocando el termómetro para ver qué es lo que está de moda en el mundo de los negocios y el transporte. Y en función a lo que observaban en un determinado tiempo, fueron creando los Incoterm o derogando los anteriores. Porque el mundo evoluciona, los negocios evolucionan, el comercio evoluciona. Y por lo tanto, no podemos mantener las reglas de siempre. Hay que irnos actualizando e innovando. Muy bien, esto ocurrió en el año 53, surgieron 3 nuevos términos. Sigamos avanzando. Nos vamos al año 1967, ¿ok? Año también clave. ¿Qué había ocurrido? Al haber creado los términos para el transporte ferroviario, nuevamente surgieron las dudas y los errores de interpretación.
Porque una cosa es lo que pensaban los técnicos en París al crear las nuevas reglas, y otro era el efecto cuando se tenía que implementar, aplicar por parte de los comerciantes en diferentes partes del planeta. Cada uno lo entendía a su modo. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a sacar un manual para que se pudiera corregir los errores en la interpretación de las normas de los 5Ts. Pero aprovecharon ese pretexto, ¿ok? Y añadieron dos términos más. Y ahí surge Delivery at Frontier, la entrega de la mercancía en frontera. ¿Ok? ¿Qué estaba de moda en esa época? En el año 67, el comercio que se hacía entre países vecinos funcionaba así. Perú le vendió una mercancía a Ecuador, nos iba por tierra desde Lima, cruzábamos Tumbes y en el puente internacional dejábamos la carga. Hasta ahí llega mi responsabilidad. ¿Qué término es? DAF, la entrega en frontera. ¿Me das cuenta? También crearon la entrega en destino. La entrega en destino, la entrega de la mercancía en destino, en el lugar donde está el comprador. Surge por primera vez el DPP. ¿Ok? Año 67. Sigamos. 1974, que empieza a surgir con mucha uso y costumbre el transporte aéreo de carga. Obviamente con las limitaciones de peso y tonelaje, ¿no es cierto? Nada reemplaza el transporte marítimo. El transporte aéreo se hace para cargas sueltas. Entonces, en el año 74, las líneas aéreas empiezan a fabricarse aviones con bodegas exclusivas para el transporte de carga, no solo de pasajeros. Por ello, el aumento en el uso del transporte aéreo motivó otra revisión de los términos más populares del comercio, y en esta edición se incluyó un nuevo término creado, miren, el FOB Airport, ¿ok? La entrega de la mercancía libre en el aeropuerto. ¿Se dan cuenta? Miren, eso se debe a la forma en que los técnicos de la Cámara de Comercio iban observando la evolución de los negocios. Conforme ellos veían la evolución de los negocios, iban aplicando mejoras, introdujeron mejoras. Esta regla entonces está orientada a disipar la confusión que había alrededor del término FOB, que es libre a bordo del barco, ¿sí? Para distinguirlo de el libre a bordo en el aeropuerto. Esa es la razón. Entonces crearon un FOB para el transporte marítimo y un FOB Airport para el transporte aéreo. Año 74. ¿Ok? Sigamos. Nos vamos al año 80. Lindo año. ¿Ok? Desde mi punto de vista, el mejor año para la música rock. ¿Ok? Rock de los 80 para todo el mundo a la vena. Irreemplazables. ¿Ya? Estaremos en el año 2220 escuchando todavía el rock de los 80. Nada lo va a superar. Porque todo lo que están produciendo ahora, que tiene el nombre de reggaetón y otras cosas más, es pasajero. ¿Verdad? Es pasajero. Va a salir como un haz de luz, como una bengala y desaparece. Y el rock de los 80 permanecerá. Entonces, en el año 80, ¿qué es lo que vino con fuerza? El uso masivo de esa caja mágica que hoy ha simplificado la vida en el comercio internacional, el contenedor estandarizado. Año 80. Se cambió por completo la forma de hacer negocios. Con la llegada de los contenedores al comercio marítimo, todo cambió. Cambió hasta la ingeniería para construir los barcos. Porque hoy los barcos cargueros se construyen en función a las dimensiones estandarizadas del contenedor. Es más, los almacenes se contratan, se alquilan y se construyen en función a los tamaños del contenedor. Es más, los camiones de carga se construyen, se diseñan en función a las dimensiones del contenedor. Es más, los alcaldes y políticos del Callao regalan chalacasas en función al tamaño del contenedor. ¿Ya? Las chalacasas, ¿no? Es más, lo han usado hasta para los hospitales de solidaridad, ¿no? Ahí están los consultorios. Me imagino, yo entro ahí, es como si fuera una mercancía. Se paró un aduanero, entraron contenedores. Dice un momento, apenas siente está, ¿quién que valorar? No, es para que te atienda. ¿A quién? Qué raro. Eso no se siente en casa. Muy bien, entonces en el año 80, con la expansión del transporte de bienes en contenedores y los nuevos procesos de documentación, vino la necesidad de hacer otra revisión. Año 80 había que hacer otra revisión.
Y entonces, apreciados amigos, miren lo que pasó. Hasta antes no había un periodo estándar para hacer revisiones, ¿cierto? Miren, se revisó en el 28, luego en el 36, 8 años, luego en el 53, luego en el 67, no había un estándar, luego en el 74 y llegamos a los maravillosos años 80. Desde ahí la historia cambió. Los mismos técnicos y expertos de la Cámara de Comercio del país dijeron que esto no puede seguir así. Tenemos que poner fechas fijas. Este es como el Mundial de Fútbol, cada 4 años, para ir preparándonos, ¿no es cierto? Cosa que de aquí a 4 años prueba nunca más. ¿Ya? Entonces, en el año 80, ya decidieron hacer lo siguiente. En esta edición se introdujo el término de intercambio comercial FRC, Free Carrier, ¿ok? Dedicado a entregar la carga en un determinado punto, establecido para los bienes que no eran actualmente recibidos al lado de un barco, pero en un punto de recepción en tierra, como lo es un patio de contenedores. Quienes crearon el Free Carrier dijeron, no siempre voy a colocar la carga al costado de un barco. Lo puedo colocar en el terminal marítimo. Puede estar a una distancia de 1 kilómetro o más del barco o del muelle, pero todo eso pertenece al complejo marítimo. Y por lo tanto, ese complejo marítimo permite que yo pueda colocar ahí la carga. Entonces, enhorabuena, hay que crear un nuevo término. Y vino por primera vez el FRC, ¿ya? Y ahora sí, cada 10 años estamos revisando. Año 1990, ya hay un estándar. 80, ahora 90. Año 90, decidieron hacer una revisión completa de los Incoterms. Dijeron, ¿saben qué? Estamos cerca del año 2000. Quienes vivimos en esa época, se decía, el año 2000 se acaba el mundo. Y ahora se lo vengo escuchando del 90. Decían, no, el 99 se acaba. Todo el mundo de año nuevo estaba así. Hasta el día de hoy no se acabó todavía, gracias a Dios. ¿Ya? Entonces, en el año 90 se hace una revisión completa. Esta fue la 5ª revisión de los Incoterms. Una revisión integral, completa. Empezaron término por término a revisar, a hacer estadísticas. La labor que hacen los técnicos es preguntarle a las aduanas del mundo, dime en tu aduana cuál es el Incoterm que usted está registrando de mayor uso, para saber con cifras reales qué es lo que está de moda, qué es lo que se está usando más y qué es lo que no se usa ya. Que está escrito en el manual pero que nadie lo invoca. Muy bien, eso se hizo en el año 90. La 5ª revisión simplificó el término Free Carrier mediante la eliminación de las reglas para modo de transporte específico. Se eliminó la regla Ford, Free on Rail para trenes, FOB, Free on Track, camiones, y FOB Airport para aviones. ¿Ok? Se consideró que era más que suficiente eliminar todos esos términos que eran para camión, tren, avión, en uno solo, Free Carrier. Porque la entrega según un lugar no es al costado del transporte, que puede ser el aeropuerto, un terminal terrestre o un terminal marítimo, pero no necesariamente al costado del medio de transporte, ¿cierto? Entonces hablamos de Free Carrier. Otros cambios se realizaban también para adecuarse al uso creciente de años 90. ¿Qué es lo que empezó a surgir? Los mensajes electrónicos. ¿Qué empezaron a usarse en el Perú? Los beeper. Me han contado, yo no he vivido ese programa. Me han dicho que en los 90, no sé, yo no he vivido, a ver, usted me corrige si lo han visto. Dicen que las personas tenían un aparatito acá, que cuando caminabas por la calle empezaba a sentir un zumbido, ¿no es cierto? Vibraba. Entonces sacaban de sus correas, miraban, apretaban un botón y tenían que avanzar con un cursor para poder leer el texto completo. Y no había más que 200 caracteres, me cuento. Se tenía que hacer bien preciso en lo que decías. Y para lograr transmitir había una sola central de comunicación a la cual llamabas, ¿no es cierto? Y mandabas un mensaje como este. Iván, tu hija ya nació. Maternidad de Lima, 10 AM. ¿Sí, ya? ¿Qué hora es? Y en ese momento tomaba un taxi y se iba a la maternidad a conocer a su hija. ¿Se dan cuenta? Me han contado. Pero había un problema con el beeper. No podía responder el mensaje por ese aparato. Tenías que ir a un teléfono fijo a llamar al lugar donde viene el mensaje para volver a mandar otro mensaje al otro que tenía el beeper para decirle gracias por avisarme que estoy en camino. Qué hermoso, ¿no? ¿Hoy cómo es? Hoy el WhatsApp. ¿Qué más hay?
hay todo, ¿no? Hay Telegram, hay Line, hay Messenger, hay de todo. Ya está. Listo. Sigamos. Ya estamos en los 90. Vamos al año 2000. Gran tema, año 2000. Hasta ese momento, ¿cuál era el problema de los Incoterms? Miren, se fueron actualizando conforme evolucionaba el comercio, pero había alguien que se negaba a usarlos. Había alguien que decía, yo no estoy de acuerdo con los Incoterms, no los voy a usar jamás, porque nosotros somos los 51 estados de la Unión y la legislación comercial de mi gobierno es suficiente para resolver los problemas de la referencia de riesgo, los seguros y el transporte. Yo no necesito de ese folletito. ¿Ok? Y entonces no les interesaba. Había que convencerlos y persuadirlos para que ingresen. Se pusieron a analizar otra vez técnicamente. Los expertos de la Cámara de Comercio Internacional de París se decidieron juntos a analizar y dijeron, a ver, vamos a ver, ¿ok? Y vamos a revisar todo lo que hasta ahora ha acontecido. Y veamos cómo convencemos a los americanos de mandíbulas grandes de tanto masticar chile, ¿ya? Si es que pueden usar los Incoterms. Y entonces se les ocurrió una idea. ¿Qué te parece si revisamos la legislación de los americanos y busquemos las semejanzas? Porque a lo mejor los términos Incoterms que nosotros estamos aprobando, los americanos también lo están haciendo a su modo. Si buscamos las semejanzas y recogemos algo de su legislación, a lo mejor se animan y se ponen a aplicar los Incoterms. ¿Buena idea o no? Claro, yo les recomendé eso. ¿Ya? Entonces, como resultado de la eliminación de algunos términos comerciales que en el año 41 habían aprobado los americanos, se vieron la necesidad de darle una miradita a los Incoterms, y los expertos de los Incoterms le dijeron a los americanos, mira, en cada uno de los términos que nosotros estamos revisando, estamos incluyendo los códigos que ustedes tenían en el pasado. Revísenlos. Revísenlos si les interesa. Podemos hacer unas mejoras también, de modo que también ustedes lo puedan aplicar y les sea útil. Así es como lo convencieron. Y entonces, se revisan las reglas, se hicieron cambios importantes a la cláusula DEQ, de libre square, para que el vendedor no fuera responsable de arreglar los trámites de importación de aduanas. ¿Ya? Para que no sea el vendedor, sino el comprador. Ahí surge esa idea de que el comprador tiene que hacer los trámites en la aduana. Adelante. ¿Ya? Y entonces, bajo esos términos, ¿y por qué no te vienes a sacar más así? Vas a estar ahí apiñada, porque está más cómoda. ¿Quieres mi compañero? Responde, es un elogio. ¿Qué importa? Listo. Entonces, en el año 2000, ya surge esa necesidad, ya, de incluir los americanos. Vamos al año 2010, ya estamos cerca, nos estamos acercando a la meta. Año 2010, lindo año, ya, hace 8 años atrás, hermoso, ya. La regla 5TER 2010 nos trajeron una gran novedad, ¿ok? Obviamente el tiempo había pasado, desde el año 1936 hasta el año 2010. ¿Cuántos años habían pasado? Hola. Desde el 36 hasta el 2010. Tan difícil es. Todos los celulares tienen calculadora. ¿Cuánto? 74 años. ¿Ves? Si acaba de llegar, ya sabes, 74 años. Te están hace una hora acá y puedes sacar. 74 años. Muy bien, gracias por venir. 74 años. Si no, no hubiéramos resuelto ese problema. 74 años. ¿Ok? En 74 años, mucha agua había corrido bajo el puente. ¿Ya? Habían pasado por crisis, guerras y todo lo demás. Y había que hacer una revisión completa. ¿Qué hicieron? Consolidaron la familia de las reglas D. Dijeron, miren, hay muchos términos bajo la primera letra D. Hay términos que están en desuso. Así que vamos a eliminar algunos y vamos a crear uno solo que nos identifique a todos. Y es así como se elimina DAF, la entrega en frontera. DES, Delivery Ship. DEQ, Delivery Square. Y DDU, la entrega de la mercancía en el almacén o local del comprador sin pagar los derechos de aduana. DDU. Se eliminan esos términos. ¿Ok? Y se añaden dos. DAT, Delivery at Terminal.
que es lo que está de moda hoy. Por temas de modernización de la infraestructura portuaria, todos los países están implementando terminales de contenedores, terminales terrestres o terminales de carga en diferentes partes de su país. Es lo que está haciendo el Perú. El Perú tiene una terminal de contenedores en el Callao, tiene otra en Paita, otra en Mollendo, y vamos a colocar terminales también de carga en los puntos de frontera habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Estamos? Entonces se creó el término DAP y el término DAP. El término DAP, ¿qué significa? La entrega de la mercancía en un lugar específico en el país del comprador. Esto reemplaza al DDU. ¿Ok? Aquí hablamos de Delivered at Place. Entonces, se hicieron además otras modificaciones que fueron orientadas a aumentar la obligación del comprador y vendedor para cooperar en el intercambio de información. Esta es quizás una de las características más importantes del 2010. Si empezamos a poner un resaltador a los cambios que se han hecho en el 2010, yo diré que uno de los cambios más importantes es la cláusula A10 y B10 de las obligaciones de comprador y vendedor. Las obligaciones de comprador y vendedor en cada término de Incoterm están codificadas, desde la A1 a la A10, del B1 al B10. La última cláusula, la A10 y la B10, tiene una particularidad. Fue creada para lograr que comprador y vendedor pudieran hacer en el tiempo negocios permanentes, constantes, que la alianza estratégica sea una realidad. ¿Y cómo logras tú fidelizar a un cliente? Muy simple, ponte en el lugar del comprador. El comprador acepta tu pedido, ¿no es cierto? Celia le dice desde aquí, te voy a vender en Sword porque sabes que me da pereza llevarlo hasta allá. Si quieres comprar mi producto vale, tiene precio, así que si tú no quieres hay como 30 que me quieren comprar. Vienes y lo recoges aquí. Dice, ¿y dónde está tu taller y tu fábrica? Bueno, mi taller y fábrica está ¿dónde? ¿Distrito? Los Olivos. Ya, está en Los Olivos. Muy bien, dice, no hay ningún problema, ya sería, voy, pues voy. Entonces el chinito, desde Chancay viene a recoger la carga. Y en el término S-Work, ¿qué hace Celia? ¿Qué hace su fábrica? Ella abre la puerta, ¿no es cierto? Abre la puerta Celia al chinito. Dice, pasa, ahí está tu carga. ¿No es cierto? Y se sienta. Y dice, ¿y mi carga? Ahí está. Cárgame. Y Celia le gusta mucho el cóctel de algarrobina helada. Saca su copita de cóctel porque eso es negocio, ¿sí o no? Cuando terminen de cargar viene el cheque. Y entonces ella se pone a celebrar por adelantado. Y si con cuidado no se le vaya a caer, así de tomar. Y una vez que el chinito terminó de cargar todo, ¿qué hace Celia? Cobra ahí. Cierra la puerta. ¿Y el chinito cómo sabe con qué agencia aduana va a trabajar para exportar? ¿Cómo sabe si su producto necesita permisos y requisitos sanitarios, fitosanitarios, certificados de calidad? ¿Cómo sabe finalmente a qué muelle, a qué puerto, aeropuerto o almacén va a llevar la carga? ¿Por dónde dice el trámite de exportación? ¿Cómo sabe? Si se le ha cerrado la puerta. ¿Eso es justo? ¿Qué vende? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a ocurrir en el tiempo? ¿Ustedes creen que el chinito va a volver a comprar? De ninguna manera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Celia no lo ayudaba, la dejó solo en el mundo. Es más, el pobre hombre está hasta ahorita en Los Olivos esperando con su carga. Y ella está bien sentada. ¿Ya? Entonces, los Incoterm en la versión 2010 tuvieron una particularidad y una característica que ha marcado para siempre la voluntad que tuvieron los técnicos de ayudar a los empresarios para que formen alianzas estratégicas y fidelicen clientes. En términos ex-work, ¿ok? Le obliga a Celia, escúchame Celia, una recita, peor es, ¿ya? La obliga a que una vez que ella ve que se llevaron el último bulto, se acerca a Celia con su manual y dice al chinito, por si acaso, para que puedas rápidamente embarcar y no tengas ningún problema en los almacenes o en los trámites aduaneros, yo trabajo con algunas agencias de aduana. Tengo dos, que son las que son súper eficientes, no me traen ningún problema.
Estas son sus tarifas. Elige la que más te convenga para esa carga porque ellos tienen experiencia. Ellos siempre han cargado esta carga. Ah, y además, mientras tú has estado cargando, yo ya he estado gestionando en la UCE el certificado de origen, porque cuando llegues a China ese producto está negociado y vas a poder ingresarlo a tu país sin pagar impuestos. Mira, aquí está, para que tú lo puedas llevar en original. Ah, y además, tengo una empresa de transportes Fátima, transportes interno de carga. La gerente general es Rosa María Guaitán, es una amiga mía, es compañera de estudios, y ella está en camino, así es que ella te va a ayudar y guiarte para ver cómo ingresas tu carga de frente al terminal marítimo para que lo puedas embarcar. Porque justo acabo de ver, la naviera es hace 2 días acá del barco y en un par de horas probablemente empiece ya a cerrar, ¿no es cierto?, los contratos, porque dentro de 2 días va a embarcar y se va a ir, va a zarpar la nave. Entonces dice que todo eso hecho por mí. Sí, porque me interesa que lleves a buen puerto toda la mercancía y en el futuro vuelva, porque mira, cada vez que vengas yo te voy a ayudar con la información. Es cierto que tú eres el responsable de pagar todo en el Word, pero yo no te voy a abandonar, yo te voy a suministrar información precisa para que ahorres y para que logres llevarte la carga. Eso es lo que tenemos en contar 2010. En términos de Word, Celia se compromete a brindar y suministrar todo tipo de información veraz y rápida para que el comprador no fracase en el intento de llevarse la carga. Es más, ella le dice, mira, no vas a poder exportar con tu RUC porque tú no tienes RUC, ni siquiera sabes que es un RUC. Yo tengo mi RUC, yo ya numeré ya. ¿Ok? No te preocupes, acá están los costos. Son baratitos nomás. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo en DDP. Igualito en DDP. Cuando Celia exporta en DDP y se va hasta China, cuando llega su barco a China, ella ni siquiera sabe, porque no entiende el chino, no sabe chino mandarín. Celia no sabe realmente cómo iniciar el trámite de desaduanaje de importación. Pero el comprador está ahí esperándola. Y la va a ayudar. La va a ayudar. Le va a dar todas las facilidades, le va a dar información para que elija correctamente y para que su carga no quede en abandono legal o no sea decomisada por la aduana china. Entonces, en la versión 2010 de los Incoterms, se deben mutuamente cooperación e intercambio de información. Además, se habla de las ventas en cadena. ¿Qué son las ventas en cadena? La posibilidad de hacer negocios exitosos durante todo un tiempo. Entonces dice, mira, vamos a pactar un término solo, es Word. Siempre lo voy a comprar en el Word. Y ahora hasta diciembre voy a enviar o voy a recibir contenedores mensualmente. Por favor, busquemos un estándar para juntos hacer los negocios siempre. De eso se trata el término Incoterm en la versión 2010. ¿Ok? En la versión 2010 también por primera vez se dice que la forma que tiene comprador y vendedor de comunicar a la otra parte cuál es el Incoterm elegido ya no es necesariamente el papel. Ya aumentamos el papel. ¿Ok? A partir del 2010 empezamos a hablar de que es válido, siempre que tengamos el acuse de recibo, es válido la comunicación electrónica y es válido también la comunicación telefónica y es válido también el WhatsApp. ¿Ya? Es decir, dependiendo el medio electrónico utilizado para comunicar a la otra parte del Incoterm elegido, será válido si y solo si haya forma de demostrar que la otra parte lo leyó. Ahora, si te dejó en visto, ese es tu problema. ¿Ya? Entonces, 2010, gran año, ¿sí o no? Ya, sigamos. ¿Qué dice la versión 2010 de los Incoterm? Trajo un mandamiento nuevo que lo vamos a repetir en el 2020. ¿Ya? ¿Qué dijimos en el 2010? Como ha pasado ya varias versiones de los Incoterm, según hechos más de 6 revisiones, es obvio que quienes invocan un Incoterm me tienen que decir qué versión están utilizando porque ha habido cambios. En consecuencia, lo que se dijo en el 2010 es: cuando elijas un Incoterm, debes indicar con claridad la red Incoterm elegida, el lugar designado para la entrega, destino, terminal, puerto de embarque, puerto de destino, seguido de la expresión Incoterm 2010. ¿Qué recomiendan los expertos? El lugar o puerto elegido debe ser especificado lo más precisamente posible, de tal forma que evite cualquier interpretación unilateral. Ejemplos: FOB, DP World, Callao, Perú, Incoterm 2010. Esa es la forma correcta de invocar los Incoterm a partir del 2010. En el pasado, en el 2000, ¿cómo era? FOB Callao, FOB Baita. Bastaba con eso. Hoy no. Hoy hay que indicar el lugar donde se produce la entrega.
Ex-Word, Almacén, Avenida Argentina 2010, Lima, Perú, Incoterm 2010. ¿Qué va a pasar en el 2020? Voy a colocar FOB, APM Terminal, Callao, Perú, Incoterm 2020. ¿Qué pasa si yo no pongo el año? Vas a generar confusiones, porque ya no voy a saber si el 2010 es el 2000 o el 2020. Por eso lo que recomiendan ahora los expertos es, vamos a reiterar que cuando invoquen la versión 2020 lo tienen que señalar expresamente. No se va a poder hacer por interpretación. ¿Ya? Igual sí, sí, Puerto de Valencia, Valencia, España, Incoterm 2010. Entonces, la versión 2010 de los Incoterm, resumiendo, nos trajo dos grupos. El grupo dedicado a las reglas para cualquier modo o modo de transporte, ¿ok? Y ahí está S-Word, Free Carrier, CPT, SIP, DAT, DAP y DDP, ¿ok? Esos términos fueron clasificados para ser utilizados en cualquier modo o medio de transporte, incluido el transporte multimodal, que ahora está de moda. A propósito, hace menos de 48 horas se ha publicado, ¿no es cierto?, en el Diario Oficial Peruano, la ley mediante la cual se delega al Poder Ejecutivo la facultad de regular la materia tributaria aduanera. ¿Ok? Se va a modificar nuevamente la Ley General de Aduanas. Lo ideal es que sea una nueva ley, ¿ya? Pero ustedes revisan esa norma, van a indicar que el mandato es claro. Se está pidiendo a la aduana actualizar la ley para profundizar las reformas en la facilitación del comercio, asegurar la cadena logística para llegar al comercio seguro y, acá viene la novedad, ¿ok? Regular de manera expresa el transporte multimodal y aprobar un nuevo reglamento y nueva regla de juego para el nuevo régimen aduanero que vamos a aplicar de aquí en adelante. Viene un nuevo régimen aduanero, ¿quién sabe? ¿Tiene que ver con la incorporación de acuerdo data? No. No respondas una pregunta, pon la pregunta. ¿Cuál es el nuevo Incoterm? ¿Cuál es el nuevo régimen? Cabotaje, muy bien. Eso me ensayó de las 2 de la mañana. Cabotaje. El cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Hola. ¿Quién sabe qué es el cabotaje? Empecemos, a ver. El cabotaje funciona así, miren. Aquí está. Este es el Perú. ¿Ya? Y acá tenemos Tumbes. Y aquí está Tacna. ¿Ok? El cabotaje funciona así. Un barco recorre, ¿ok?, todo el litoral pacífico del mismo país sin salir del país ni adentrarse, sino sin separarse de las playas para transportar carga pesada, ¿ok? Y entonces, en lugar de pasar por la vía terrestre y demorarte días en llegar, tú puedes cargar del Callao y llevar carga hacia Paita, ¿no es cierto? O venir por acá y llevar a Hilo, o recorrer cualquiera de los puertos habilitados en el litoral. Esta forma de hacer negocio y transporte marítimo por las costas de un mismo país sin apartarse de la costa para mover carga y convertirte en un medio de transporte idóneo y barato, eso se llama cabotaje. ¿Ok? Con esta nueva modificación vamos a dar nacimiento al cabotaje. Y el cabotaje no es un invento nuestro. Yo los reto a que revisen la decisión 671 de la Comunidad Andina, que está vigente hace más de 20 años. Y a nivel de la Comunidad Andina, el cabotaje ya está regulado. ¿Y el Perú es miembro de la Comunidad Andina o no? Así que, de nuevo voy a acomodarse, ¿eh? Nos vamos a volver a encontrar, ¿eh? Cuando salga la ley, pues. ¿Sí o no? Para analizar las implicancias de los cambios. Así que la cita está hecha. Muy bien. Estas son las reglas entonces para cualquier modo de transporte, incluye transporte multimodal. Y miren ustedes, hagamos un simple repaso nada más. Acá está S-Word. En el término S-Word, vamos hasta el local del fabricante o productor y recogemos la carga desde el piso como compradores. Hasta ahí se facturan los costos, ese es el lugar de entrega y ahí se entregan también los documentos. En el término Free Carrier, el comprador designa su medio de transporte, viene hasta el local,
Pero, ¿qué diferencia el Sword del Free Carrier? ¿Quién carga? ¿El Chinito o Celia? Celia, bajarse. Hay que cargar. Salimos de la página y cargar. No queda otra línea. Se acabó tu cóctel de Alderroy. ¿Ya? En el Free Carrier, entonces, el que carga es el vendedor. ¿Estamos? CPT. ¿Qué ocurre aquí? Los costos se facturan con el transporte pagado hasta un lugar convenido. ¿Ok? El lugar de entrega es cuando se entrega el primer transportista elegido por el comprador y ahí también se entregan los documentos. En el término SIP, además de los costos por el flete hasta un punto definido, hay que pagar también o hay que contratar el seguro. ¿Puede ser cualquier seguro? No. ¿Qué nos dice el manual de los Incoterms? Que el seguro que pacte el vendedor a favor del comprador debe cumplir mínimamente 3 características. Primera, tiene que ser un seguro de conocida reputación. ¿Ya? Un seguro que exista, pues, ¿no? Que tenga respaldo, que todo el mundo sepa que es muy experimentado en esa materia y que no hay ninguna duda que va a cumplir con indemnizarse en caso de produzca siniestro. ¿Ya? Segunda característica, debe cubrir al menos el 110% del valor de la mercancía. 110%. Es decir, el costo de la mercancía más alguito más, ¿no? El sobreseguro, 110%. ¿Ok? Tercera característica, no menos importante que la anterior, la póliza de seguro tiene que estar a disposición del comprador para que él lo pueda ejecutar en su país si es que hay incumplimiento de pago. ¿Ok? Entonces, miren ustedes que ya desde el año 2010 los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París ya habían fijado las reglas de juego para evitar el abuso al contratar el seguro, porque si el vendedor contrata el seguro, su tentación ¿cuál va a ser? Contratar el seguro más barato, pues no, ¿no es cierto? Vende menos valor para ahorrar, no, tiene que ser un seguro confiable, ¿ya? Sí. Luego está DAT, Delivery at Terminal, la entrega de la mercancía es en el puerto de destino descargado en una terminal de contenedores. ¿Ok? Hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. Tiene que ir hasta el país de destino, descargarlo en una terminal de contenedores, ahí se produce la entrega, hasta ahí factura los costos y también entrega los documentos. En el término DAT, Delivery at Place, hay que entregar la carga en el local del comprador, que puede ser su propia fábrica, su propio almacén, su propia tienda. Pero ojito, ¿quién va a pagar los trámites de aduanas de importación? El comprador, el comprador. Yo espero que él pague y retiro la carga con el levante para llevarlo al punto conveniente. Diferente es el caso del DDP, que no es un insecticida. ¿No es cierto? ¿Qué es el DDP? Delivery Duty Pay, con todos los derechos pagados hasta el punto local o almacén del comprador en el país de destino. Esta factura es la más costosa, ¿cierto? Porque ahí le voy a cargar todo, flete, seguro, transporte interno, transporte de aduanas, todo. Entonces se produce la entrega de los documentos, la mercancía, la transferencia de riesgo en el punto convenido por el comprador. Vamos a las reglas que se utilizan para el transporte marítimo y vías navegables interiores. Se han reservado 4 reglas para el transporte marítimo y vías navegables interiores. FAS, colocado al costado del buque. FOB, franco a bordo, sobre el buque. CFR, costo y flete. Y SIF, costo, seguro y flete. ¿Qué distingue el FOB del año 2000 al año 2010? Una simple exquisitez, ¿ya? En el año 2000 se dijo que el valor FOB, la transferencia de riesgo, se da cuando la mercancía cruza la línea imaginaria que separa el borde del buque del muelle. Y eso, amigos, no es serio. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad dependía de un péndulo. Si la carga caía, había que ver hacia qué lado caía. Si cae hacia el muelle, ¿quién es el responsable? El vendedor. Si cae hacia el barco, el comprador. Y eso no es serio. Eso no es serio. Pues aquí hicieron en el 2010, determinaron que en el término FOB la responsabilidad se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía es colocado a bordo del buque, sobre el buque, no cuando está flotando en el aire. ¿Ya? Eso es lo correcto. Por eso es que al hacerse tantos cambios en los Incoterms del 2010, se pidió que cuando se invoque el Incoterm de 2010 se indique con precisión el lugar donde se produce la entrega y la referencia al Incoterm 2010. Porque si no lo ponen, significa que todavía estamos en la época en la cual todo depende del lugar donde caiga. Eso no es cierto. ¿Ya?
Muy bien, acá está. Término FAS, colocada la mercancía en el muelle al costado del buque. Término FOB, colocado a bordo del buque. Término CFR, con el flete pagado hasta el punto convenido en el lugar de destino. Y CIF, con el flete pagado hasta el punto de destino convenido, más un seguro con las características que ya puse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la versión 2010 de los Incoterm quedó dibujado así, amigos. Miren, aquí está. Ex-Word, Free Carrier, Fast FOB, CIF, CFR, CPT, CIF, DAP, ya acá está DAP y DDP, ¿ok? Dependiendo del punto donde se haga la entrega, aplicaremos el Incoterm y también dependiendo del medio de transporte empleado. Muy bien, ¿ya está? ¿Listo? Aquí hacemos un pequeño break para que se oxigenen, recuperen energías, porque lo que viene es la razón por la que estamos aquí. Vamos a narrarles qué es lo que nos trae la versión 2020 de los Incoterm. Pueden descansar.